Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, compañeras y compañeros diputados. La gobernabilidad de nuestro país se ha convertido en uno de los principales puntos de atención y preocupación de los ciudadanos. Las decisiones y acciones que no han movido a México en el camino correcto, el rumbo incierto en nuestras instituciones y la desconfianza e indignación de una sociedad que ha visto rota su relación con el poder público, son un reflejo de una especie de descomposición de nuestro régimen político. En Movimiento Ciudadano entendemos que algo no está funcionando correctamente en nuestras instituciones y que el Estado en su conjunto, el Estado mexicano, ha quedado a deber a sus ciudadanos. Ha quedado a deber en el acceso a la verdad y a la información, a deber en el acceso a la justicia y la legalidad, a deber en la capacidad de respuesta y de generar soluciones a los problemas que más le preocupan a los mexicanos. Entendemos que para la actual administración, su momento cumbre de gobernabilidad se manifestó en el llamado Pacto por México. En aquel momento cumbre, irónicamente, se tomaron decisiones de espaldas a los ciudadanos, perdiendo de vista los intereses y las exigencias de múltiples sectores de la sociedad y reduciendo el debate público nacional a un intercambio de favores e intereses entre burocracias partidistas. Valga mencionar que para Movimiento Ciudadano no puede existir un verdadero clima de gobernabilidad en donde no existe un diálogo institucional respetuoso y con visión de Estado entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas políticas, independientemente de su posición, pero tampoco en donde no se escucha y no se abren las puertas a las instituciones no partidistas, es decir, a los ciudadanos. En los últimos años, el país ha sido víctima de una serie de embates que han evidenciado el verdadero rostro de nuestras instituciones: frivolidad, negligencia, insensibilidad, ineficacia. Hay tres aspectos que a nuestro juicio dan cuenta de una situación límite, quizá de una situación de crisis de gobernabilidad. Me quisiera referir a ellas. En primer lugar, la violación sistemática a los derechos humanos por la que atraviesa México, denunciada apenas hace unos días por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en su informe detalla el clima de vulnerabilidad y fragilidad de los derechos humanos, es decir, el uso generalizado de la tortura como método de investigación, también apuntado por el relator contra la tortura de la ONU. La escalada de ejecuciones extrajudiciales, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas que persisten en la impunidad o la falta de alcance de nuestro sistema de ombudsman y sistema victimológico. Como corolario de estos señalamientos tenemos también las recientes conclusiones del relator especial de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, publicadas apenas en septiembre de este año y que son devastadoras para nuestro país. Ahí se señala que el Estado mexicano no ha reconocido la dimensión del problema de las desapariciones, que simplemente no existe acceso a la justicia y que la impunidad es generalizada, que se ha abandonado la investigación de casos de desaparición forzada del pasado, entre otras cosas que desafortunadamente no vimos explicadas o aclaradas en este último informe de gobierno. Estos señalamientos y observaciones de los organismos internacionales deben preocuparnos a todos, sin importar los colores partidistas, sin importar la institución en la que nos encontremos. La crisis de derechos humanos en México es un problema de Estado y como tal debemos enfrentarlo todos los que tenemos una responsabilidad política en este país. Esperamos que la Secretaría de Gobernación esté asumiendo con esta misma convicción este compromiso que hacemos público de trabajar en la materia. En segundo lugar, la crisis o esta situación de gobernabilidad se refleja en el problema de la corrupción, que no ha podido ser extirpado de nuestro sistema político, que le cuesta miles de millones de pesos al país y que sin lugar a dudas ha sido el motor que durante los últimos años no ha movido a México en la dirección correcta. El problema central de la corrupción es la incapacidad del Estado para investigarla y castigarla. Los momentos más vergonzosos en la historia reciente de México, como el de la Casa Blanca y otros casos de conflicto de interés en los que se han visto envueltos
las más altas esferas del gobierno federal y que no han tenido lamentablemente ninguna consecuencia, son los que más lastiman a nuestras instituciones y más indignan a los ciudadanos. La fuga del capo más buscado del mundo, a la cual usted ya se refirió, tampoco se puede decir exenta de estas prácticas de corrupción que tienen secuestradas a nuestras instituciones. Alguna vez el presidente de México atribuyó a la corrupción del Estado mexicano a una supuesta circunstancia de carácter cultural. Por supuesto que nosotros no compartimos esta aseveración. En todo caso, nos preguntamos si no se trata más bien de que estas prácticas de corrupción son alentadas y reforzadas por las mismas instituciones gubernamentales, independientemente del orden del que se trate. Y esto nos lleva al tercer eslabón, y con esto concluyo, de una crisis de gobernabilidad que sufre el país: la impunidad. Los escasos avances en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia siguen costándole mucho a los ciudadanos, con tasas de impunidad altísimas en los delitos más graves que lastiman a la gente, con la lamentable inoperancia de nuestro sistema de atención a víctimas y nuestro saturado sistema penitenciario, así como la renuncia del Estado a buscar la verdad y la justicia en los casos más graves de violaciones a derechos humanos. Todo esto ha hecho que la impunidad sea generalizada, como también lo han señalado los organismos internacionales. Señor secretario, en Movimiento Ciudadano hablamos de esta situación, de esta crisis de gobernabilidad, porque lo que observamos es el debilitamiento de muchas de las instituciones, de su capacidad de respuesta, de su credibilidad, de su fortaleza para hacer cumplir la ley y garantizar la justicia. Lo que observamos es un distanciamiento entre la sociedad y el poder público, una desconfianza y una abrumadora desvinculación entre los intereses de los ciudadanos y las motivaciones de quienes ocupan u ocupamos algún cargo de representación popular. Estos síntomas, no exagero si digo, han llevado al descontento social creciente, a una indignación que ha alcanzado en ocasiones niveles extremos, como lo muestran las autodefensas formadas en distintas regiones del país, con las que se podrá o no estar de acuerdo en lo sustantivo, sin embargo, responden a una ausencia del Estado. Los diputados de Movimiento Ciudadano, señor secretario, creemos que esta situación es hasta cierto punto insostenible y estamos aquí para aportar y construir. Los diputados de Movimiento Ciudadano que forman parte de estas comisiones, de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Seguridad, son personas con experiencia y trayectoria que vienen a esta Cámara a contribuir con soluciones sin partidizar y sin estridencias, que vienen también a esta comparecencia a aportar una voz crítica y constructiva, esperando que este gobierno escuche y dialogue. El día de hoy esperamos apertura y capacidad autocrítica, dos cualidades que no dejaremos de invocar para entablar un diálogo verdaderamente democrático. Muchas gracias.